Vale, muchachos, aceptan que esta reunión sea grabada y que posteriormente sea subida a nuestro canal de YouTube para que tengan acceso a ella. Sí, vale, creo que olvidé subir la sesión anterior, entonces me disculpo con ustedes. Procuro hacer eso lo más pronto posible. Bueno, les cuento. El día de hoy tenemos dos temáticas por abordar. La primera de ellas tiene que ver con la cualidad del sonido, ¿sí? Vamos a preguntarnos por qué es el sonido, este término que hemos utilizado, digamos, tan recurrentemente en el curso, pero pues sobre el cual no nos hemos, digamos, detenido, sí, con cuidado a revisar, bueno, qué compone este fenómeno. Posteriormente vamos a revisar algunos aspectos de la articulación de los sonidos consonánticos y vamos a intentar ligar un poco esta información que veamos sobre el sonido para ir, digamos, adentrarnos en la articulación de los sonidos oclusivos. Bien, ok. Entonces, de entrada, les pregunto, ¿pueden ver mi pantalla? Sí. Sí, gracias. Listo. La cualidad del sonido. Este concepto refiere, digamos, al conjunto de características que hacen del sonido ser lo que es. Bien. Pero bien, no partamos, digamos, por definiciones muy técnicas. Preguntémonos nosotros mismos, ¿qué entendemos por sonido? Si hemos dicho que la fonética y la fonología se ocupan del sonido del lenguaje, digamos, cada una desde una perspectiva diferente. La fonética, apelando o ocupándose, digamos, del sonido del habla y la fonología del sonido de las lenguas. Si lo entendemos, digamos, de esta forma bastante sencilla. ¿Cómo es esto que el sonido puede ser una realidad concreta y cómo es posible que pueda ser también una realidad abstracta? Pues bien, en esta sesión nos vamos a centrar en el sonido, ¿cierto? Como una realidad concreta, como un fenómeno físico que podemos describir a partir de sus distintas características. Para iniciar, les hago una pregunta, y es, ¿cómo se imaginan el sonido? ¿Cuál es la forma del sonido? ¿Existe una? ¿Existen varias? ¿Cómo es esto? Pues bien, yo les propongo una versión, digamos, alternativa de cómo puede observarse el sonido. Termina esa relación tóxica con los gérmenes en tu boca, eliminando el 99.9% con Listerine. Esta cita me gustó mucho, dice lo siguiente: si quieres descubrir los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Y pues se le atribuye a Nikola Tesla, la verdad me parece bastante bonita. Bueno, digamos que de allí en adelante, pues cada vez los patrones se hacen más y más complejos. Entonces les cuento más o menos de qué va la cosa. Esto es una forma, digamos, de ver cómo el sonido en términos de onda mecánica, ¿no? Porque esto es lo primero que vamos a considerar. El sonido es una onda mecánica. Esto quiere decir que es, pues lo primero que es una perturbación en un medio elástico. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, yo tengo un origen, ¿cierto?
del sonido, y este origen, digamos que transmite una energía que se propaga a través de un medio. Para el caso específico del sonido, nosotros vamos a hablar de su potencial, digamos, de transmisión a través de cualquier medio físico, sólido, elástico. ¿Qué implica esto? Pues uno que se pueda, digamos, que tenga cierta posibilidad de movimiento, ¿vale? Mm, pues bien, aquí lo que nosotros estamos observando es cómo a partir de un generador de tonos específico, que es esta maquinita que se observa acá, esta, ¿cierto? Nosotros pues podemos modificar, digamos, la frecuencia del sonido que se produce en esta bocina. Esto que está acá, que ustedes observan, es una bocina atada a una placa de metal, que es sobre la cual se disponen esos granitos de arena que ustedes están viendo allí. La cuestión es que como toda onda, ustedes recordarán intuitivamente la forma de estas ondas, ¿no? Como estas, digamos, estructuras con valles, crestas, ¿cierto? Con ciertos picos y ciertas zonas allí pensémoslo de caída o como tipo cañón, ¿sí? Pues bien, aquí básicamente lo que nosotros estamos viendo es cómo esa onda afecta estos patrones de imagen y básicamente lo que se ve, ¿cierto? Son las regiones en las cuales, digamos, la vibración es menor, ¿sí? Porque en las zonas en las que la vibración es mayor, o digamos donde podemos tener como mayor presión, pues lo que vamos a ver es como que estos granitos de sal son dirigidos hacia esas zonas en las que no hay tanta vibración, por eso se quedan allí como estáticos y el resto, digamos, de superficie se va limpiando, porque pues allí hay mucha energía, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que esta es una forma de pensar el sonido en términos gráficos, una forma que la humanidad, digamos, ha descubierto. Y bueno, a mí la verdad es que me parece bastante vistosa. Esperen porque no sé qué hice aquí con este. Ya. Me parece bastante vistosa, digamos, para irnos acercando a esta concepción más intuitiva de lo que es el sonido. Bien, si nosotros vamos a reconocer que el sonido es una onda mecánica, ¿cierto? Una onda, digamos, que se origina en una fuente que se transmite a partir de un medio físico, como puede ser el aire, como puede ser el suelo mismo, la tierra, por decir, y el agua, ¿vale? Pues nosotros reconocemos que el sonido también tiene una serie de características, y estas son de las cuales nos vamos a ocupar el día de hoy. Entonces vamos a ir haciendo una gradación de menos a más complejo con los gráficos que vamos viendo. Este primer gráfico que se presenta acá es muy sencillo, realmente. Vemos una comparación entre dos conjuntos, digamos, de ondas. Esto que estamos viendo aquí son representaciones de ondas, ¿cierto? Vamos a suponer de sonido, ¿vale? Y lo que vemos es primero una cosa. Vemos ondas periódicas simples, ¿bien? ¿Esto qué quiere decir? Vemos ondas en las cuales se repite un patrón. Este patrón ya lo vamos a comprender en un momento, pero por ahora lo que nos interesa ver es que son ondas que mantienen este patrón, ¿cierto? Y que este patrón se repite por un tiempo determinado o a lo largo de un tiempo determinado, es decir, tienen una duración específica. Y digamos que el concepto de duración es uno de los más intuitivos. ¿Por qué? Porque hay sonidos que pueden durar mucho o no. Yo puedo hacer y pues digamos que eso tuvo una duración específica, o puedo hacer como y eso tuvo una duración menor. Pues de forma similar, podemos comparar los dos conjuntos. Digamos que el primer conjunto, este que estoy señalando, contiene tres ondas que se diferencian, entre otras cosas, por su duración. Vemos como si asumimos, digamos que el último, que C, tiene una duración de 1 segundo, pues B va a tener una duración de la mitad, es decir, perdón, de medio segundo, ¿cierto? Y A de 1/4 de segundo, normal, ¿cierto? Pero si nosotros contrastamos, digamos, el segundo conjunto, A, B y C, tienen la misma duración de 1 segundo. Entonces, ¿qué es lo que es diferente en ellos? ¿Qué observan ustedes allí diferente? En términos de la forma, ¿sí? No es necesario que se pongan muy técnicos. Los leo en el chat. La frecuencia, propone Nicolás. Exacto.
En el segundo conjunto vemos como distintos tipos de onda, ¿cierto? Con distintas frecuencias, tienen igual una duración semejante. Digamos que la duración es un criterio que es un más bien rasgo, que en el ámbito de las lenguas es productivo eh, cuando hay oposiciones del tipo vocales largas versus vocales cortas. Hay lenguas para las que esto es significativo. Incluso en inglés hay oposiciones de este tipo, entre vocales largas y vocales cortas, vocales que se asemejan mucho en su articulación, pero que difieren en cuanto a su duración. Bien, el segundo concepto o el segundo criterio que vamos nosotros a reconocer para describir la cualidad del sonido tiene que ver con la amplitud. Digamos que la amplitud es una palabra que tiene varios sinónimos y muchos se aplican en el ámbito de lo cotidiano. Vamos a partir por el concepto de volumen. Digamos que es de cierta forma equivalente. Ustedes saben que ustedes pueden subirle el volumen a un televisor, pueden subirle el volumen a la radio, a su celular, y pueden aumentar el volumen de su voz, así como pueden disminuir. Y digamos que esto que intuitiva y cotidianamente nosotros llamamos volumen, en términos de acústica se reconoce como la intensidad de un sonido y más aún técnico, al hablar del perfil de una onda, hablamos de su amplitud. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes ven nuevamente un gráfico semejante al anterior, sin embargo este es un poco más complejo. ¿Qué información se nos presenta? En el eje horizontal, es decir, siguiendo la dirección de esta flechita verde, nosotros tenemos el tiempo, ¿listo? Y en el eje vertical vamos a tener la amplitud. ¿Qué quiere decir amplitud? Literalmente es qué tan amplia es este recorrido, ¿vale? Desde esta zona, donde se ubica la flecha verde, que vamos a reconocer como un 0, ¿cierto? Y si contamos hacia arriba, pues sería 1 y 2, y si contamos hacia abajo sería -1, -2, como ven allí en el gráfico. Y lo que vemos es que las ondas azul y roja se diferencian principalmente por su amplitud. Digamos que están en una fase diferente, que están, digamos, desfasadas, es decir, que no están en la misma posición. Pero si esta onda se corriera un poquito y se intentaran poner en la misma fase, ¿cierto? Nosotros veríamos que la distancia entre el punto de inicio y, digamos, de final de esta subida correspondería en ambos casos, en el del azul y la roja, tendrían esa misma distancia. ¿Qué está cambiando realmente? Pues que la onda azul tiene una amplitud de 1, mientras que la onda roja tiene una amplitud de 2. ¿Esto qué va a implicar? La onda azul se escuchará mucho más tenue, ¿sí? Mucho más pasito, como lo diríamos en términos de volumen, o sería mucho menos intensa la onda azul que la onda roja. La onda roja sería más intensa porque su amplitud es mayor, ¿vale? Cuando veamos una gráfica, digamos, cuando ya veamos en el ámbito de lo real las ondas, pues ese criterio de amplitud va a ser bastante útil. Bien, hay sonidos, digamos, que se asocian a la categoría de prominentes o no prominentes, según qué tan intensos son, qué tan alta es su amplitud. Bien. Digamos que el tercer criterio viene en combo, porque nosotros para reconocer, digamos, la frecuencia necesitamos entender qué es el periodo y para entender el periodo a su vez tenemos que reconocer qué es la frecuencia. ¿Listo? Entonces, mantenemos, digamos, como la lógica de ir ampliando poco a poco los gráficos, o más bien su complejidad. En este observamos también en el eje X el tiempo, ¿cierto? Y en el eje Y se nos presenta una convención. Digamos que vamos a obviar la segunda parte de la convención, esta es una medida específica, pero lo que nos interesa es reconocer esta D minúscula y esta D mayúscula. En conjunto forman la idea de un decibel. Los decibeles son las unidades que expresan la amplitud, ¿listo? Entonces aquí diríamos, esto tiene una amplitud de 1 decibel, ¿cierto? O 2 decibeles, en teoría, ¿no? Pues bien, ahora se nos presenta además otra idea, y es la del periodo. ¿Qué es un periodo? Digamos que un periodo es un ciclo, es algo que se repite, y si nosotros apelamos estrictamente a la forma de esta onda, nosotros vemos como este conjunto de datos que se contienen aquí como periodo, pues se repiten al menos 2 veces más. ¿Listo? Es decir, 3 veces en este gráfico.
¿Cómo yo corroboro esto? Muchachos, denme un momento, creo que dejé la estufa prendida. Ya, vengo. Discúlpenme. Vale, perdón. Ok, bien. Digamos que este carácter cíclico de las estructuras que estamos viendo aquí en este patrón de onda, ¿cierto? En este perfil de onda, pues lo podemos medir de la siguiente forma. Si yo quiero medir el periodo de una onda, yo lo que tengo que hacer es ubicar un punto, ¿cierto? En el cual, digamos, yo tenga certeza de su amplitud y de su direccionalidad. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tomo este primer punto aquí donde inicia la flecha, pues bueno, yo voy a asumir que eso es un cruce por cero, es decir, que aquí la amplitud es cero, ¿cierto? Esta es su amplitud, esta es cero, y su direccionalidad es ascendente, porque el recorrido de la onda, digamos, en función del tiempo, va hacia allá. Es decir, va hacia aquí donde dice tiempo. Es decir, sigue el recorrido de esta gran flecha punteada, ¿vale? Entonces aquí tengo una amplitud cero y una direccionalidad ascendente. Pues lo que yo tengo que hacer para medir un periodo nuevamente es encontrar otro punto que tenga las mismas condiciones, la misma amplitud, la misma direccionalidad y pues que yo reconozca obviamente que todo el proceso de ascenso y descenso cumple como un criterio, digamos, simétrico, ¿cierto? Porque esto que estamos viendo acá, este ascenso, esto que se llama cresta y esto que se vendría a llamar valle, digamos, como esta gran caída, pues son efectos de la inercia, ¿no? Entonces todo esto que se ascendió nuevamente, digamos, continuará su recorrido y esta caída será proporcional, ¿vale? Será proporcional a la amplitud del ascenso. Esto sí es negativo, realmente esto es como un proceso de distensión. Si esto implica tensión, esto es distensión. Si esto implica compresión, esto implica rarefacción, que es el antónimo de la compresión, ¿cierto? Que, bueno, ya veremos con mayor detenimiento. Entonces tengo un punto que como valor de amplitud tiene cero, su direccionalidad es ascendente, sigo yo el recorrido, vuelvo a encontrarme otro punto por cero, otro cruce por cero, pero en este caso su direccionalidad es descendente, es decir, que todavía no completo mi periodo. Aquí la amplitud es de -1 por lo menos. Subo, llego a un punto, a un cruce por cero, y aquí sé que la direccionalidad de la onda es ascendente. Es por tanto donde yo, digamos, registro mi periodo. Ahora, el periodo de esta onda. Este patrón, ¿cuántas veces más lo vuelvo a ver? 2, 3 veces más. Si yo supongo que esto es una unidad de tiempo, ¿cierto? Que esto es un segundo, pues yo diría que existen 3 periodos por segundo, ¿vale? En esa medida vamos a entender el concepto de frecuencia, porque la frecuencia nos va a decir, bueno, ¿cuál es el número de ciclos que se están dando? ¿Cuál es el número de periodos que se están dando en un segundo? Eso es, digamos, la razón que explica una ecuación un poco tautológica o como que se define en torno a sí misma, según la cual la frecuencia, o f, es igual a 1 sobre el periodo. O al revés, el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. Porque, digamos, vamos a asumir que la unidad de tiempo es 1, entonces yo lo que tengo que decir es, bueno, mi frecuencia es cuántas veces se ha producido el periodo en esta unidad de tiempo, es decir, que ese valor, ¿cierto?, lo tomo en función del periodo. Esta relación inversa, digamos, en términos de la ecuación, no es necesario que ustedes al momento la tengan así súper clara y tampoco me voy a centrar en ella, simplemente se las presento como una intuición. Y pues sí es una relación matemática que es bastante clásica, para que no se vayan a sorprender si la ven en otros textos. ¿Listo? Bien. Cuando nosotros contemplamos esto, ya empezamos empezamos a relacionarnos directamente con este tipo de gráficos en los cuales se nos presenta una frecuencia específica. Digamos que hay algo de la frecuencia que es necesario intuir, y es cómo la frecuencia se relaciona con esto que perceptualmente asociamos al tono, ¿sí? A qué tan grave o qué tan bajo es algo. Entonces vamos a ver este pequeño video
en el cual ustedes van a ir viendo, a medida que aumenta la frecuencia, perceptualmente va a ocurrir algo, y lo que les voy a preguntar es ¿qué? Bueno, voy a adelantarlo un poco porque si el espectro audible pues, de la humanidad va como desde los 20 hercios hasta los, creo, hasta los 20.000. No recuerdo exactamente el número, sé que eso tiene unos límites que dependen de la edad y demás. Pero bueno, vamos a apelar de más o menos desde los 100 hercios, que ya esto es perceptiblemente pues adecuado porque además ustedes lo están escuchando a través de su computador y desde un micrófono. Bien, esto se puede ser tan intenso como quieran, esto llega hasta los 20, no sé cuántos, llega como hasta los 18.000 hercios. Pero entonces, digamos que la intuición a la cual nos vamos a pegar es al hecho de que a mayor frecuencia un sonido va a ser más agudo, ¿sí? A menor frecuencia un sonido va a ser más grave, ¿listo? La distinción entre grave y agudo en términos de un sonido es clara para todos o hay alguien que tenga dudas al respecto. Digamos que esto que veíamos allí, ¿no? Más bajo, más grave implica una menor frecuencia y más alto, pues una mayor frecuencia. Bien, hay un valor o una unidad lambda, ¿cierto? Que se presenta aquí. Esta es la longitud de onda. Digamos que la longitud de onda es correspondiente al tamaño o al valor de los periodos que nosotros estábamos viendo. Esta longitud de onda después se nos presentan algunas ecuaciones que, nuevamente insisto, no son objeto de este curso, ni tampoco serán objeto de nuestra descripción. No obstante, si ustedes desean investigar al respecto, les voy a presentar unas fuentes para que lo hagan. Y bien, entonces vamos a ver lo siguiente. Existe una unidad, así como existían los decibeles para hablar de la amplitud y existían, digamos, los segundos para hablar del tiempo. Para hablar de la frecuencia nosotros nos vamos a referir en términos de hercios, ¿listo? O hertz en inglés. Bien, entonces nosotros vamos a ver cómo estas distintas ondas que se nos presentan, ¿cierto? Como funciones, entonces, digamos, una relación exponencial, 220 es el doble de 110, luego tenemos el doble de 220, 440 y sucesivamente hasta 880. Pues vamos a ver cómo, digamos, en esa unidad de tiempo, es el mismo tiempo para todos, pues yo lo que hago o lo que tengo, digamos, es formas de onda que contemplan muchísimos más periodos, es decir, mucho más de estos ciclos, en la misma unidad de tiempo. ¿Eso qué va a implicar? Pues que digamos, a mayor frecuencia, el periodo o el tamaño del periodo va a ser menor, ¿sí? Esto es lo que explica, digamos, esa relación inversa en la ecuación que les enviaba por el chat, porque a medida que va aumentando la frecuencia, a medida que aumenta este valor, el valor de lambda, es decir, el valor del periodo se hace más y más pequeño, porque yo necesito ubicar más periodos en la misma unidad de tiempo. Es así que el valor de lambda en una frecuencia, digamos, de 110 hercios es el doble que en el caso de los 220 hercios. Ustedes ven aquí cómo se reduce ese tamaño, ¿cierto? En el caso de 440, este es un cuarto del valor que tuvimos en 110 hercios, y en fin, de ahí en adelante lo que vemos es relaciones bastante bonitas, voy a decirlo así, bastante interesantes en términos de cómo gráficamente podemos ver el funcionamiento de las distintas ondas. Bueno, hay un cuarto elemento que necesitamos reconocer y es el del timbre. Vamos a reconocer que el timbre es una cualidad específica del sonido que me permite a mí diferenciar
entre distintas fuentes, porque yo puedo tener la misma duración, la misma amplitud, la misma frecuencia, ¿cierto? Pero aún así voy a ser capaz de reconocer distintos tipos de sonidos, distintas fuentes. Por ejemplo, si yo les presento a ustedes el caso de este afinador, ¿cierto? Que produce esta nota, esto es un do afinado, digamos, a... Bueno, vamos a hacerlo estándar. Este es un la. Ustedes logran diferenciar perfectamente entre mi voz produciendo esa nota y el afinador. Y la razón que justifica eso, digamos que es precisamente el timbre. ¿Por qué? Porque en este afinador nosotros tenemos una pequeña bocina que está vibrando a esa frecuencia, 440 Hz, está produciendo esa nota, pero esa bocina interactúa con la estructura de plástico del afinador. Mientras que en el caso de mi voz, yo produzco ese tono por la vibración de las cuerdas vocales y ese sonido interactúa con las cavidades supraglóticas, ¿no? Recordarán, la cavidad faríngea, la cavidad oral y la cavidad nasal, y de hecho con todas las masas de mi cara, de mi cabeza, digo. Eso crea un sonido específico, un color, un timbre específico. Digamos que esto que ustedes ven acá, estas ecuaciones, no es necesario nuevamente que se estresen, digamos, pensando en ellas. Simplemente nos vamos a centrar en este pequeño gráfico en el cual se nos presenta una flauta, ¿sí? Digamos que esta flauta tiene una característica, es que es una flauta cerrada, implica que aquí en este terminal esto está cerrado, por aquí entraría, digamos, el viento que interactúa con estas lengüetas que están acá, y esto va a producir, digamos, una onda. Esta onda, que se denominará, digamos, onda incidente, ¿cierto? Tiene una dirección, y si ustedes se dan cuenta, esta onda se está reflejando, y precisamente este reflejo se llama así, onda reflejada. Digamos que ellas dos se van a sumar, lo cual me va a producir una frecuencia determinada, ¿sí? Los armónicos se producen, digamos, producto de esta suma, de una frecuencia, de una onda incidente, una onda primera, una frecuencia fundamental, ¿cierto? A la cual se le suma, digamos, directamente el doble. En el caso de este conjunto modelado así específico de un tubo cerrado en un extremo. Entonces, bueno, digamos que esta serie de armónicos, ¿cierto? Guardan esta relación de suma, ¿vale? Por un proceso que vamos a ver en un momento, antes de explorar un video que quizá clarifique más esto. Esto que observan aquí abajo es precisamente eso, la onda incidente y la onda reflejada. Esto es bastante sencillo de comprender en términos de una onda sí realmente rebota en ciertos objetos, ¿vale? Como en el caso de este tubo. ¿El asunto cuál es? Pues que estos tubos cerrados se asemejan al aparato fonador, porque el aparato fonador, como veíamos, es un sistema de cavidades, sí, que guardan esta estructura de tubo. O sea, todo al interior del aparato fonador se mueve como cavidades, ¿cierto? Que podríamos pensar de este orden tubular. Bueno, ¿cuál es el asunto? ¿Cómo es que se obtienen estos armónicos? Esto se obtiene a partir de un proceso denominado superposición de ondas. Y es que en la naturaleza, los tonos puros como los del afinador que ustedes ven acá, ay, no prendió, o el silbido, digamos que no son recurrentes, o sea, no es lo más natural del mundo encontrar un tono puro. ¿Por qué? Porque como es una onda, como el sonido es una onda que se está propagando en un medio elástico, como lo es el aire, pues hombre, existen a la vez muchos de estos estímulos. Piensen en una piscina y piensen qué ocurre si 10 personas se botan al mismo tiempo a una piscina. ¿Qué ocurre en la superficie de esa piscina? Pues se crean distintos tipos de onda que poco a poco se van a ir sumando hasta crear un oleaje bastante turbio y determinado, que es más o menos lo que estamos viendo en el gráfico aquí presente. El asunto es que las ondas, puesto que se mueven, digamos, a partir de frecuencias y se mueven en el mismo medio, se pueden sumar, y la superposición de ondas va a implicar que los valores que hemos nosotros tomado como amplitud, frecuencia, incluso duración, se pueden sumar entre ellas para crear distintos perfiles de onda, sin necesidad de hacer nada, sino simplemente de emitirlas. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tomamos un pantallazo como este que se observa acá,
Obtenemos esta configuración en la cual todas estas ondas tienen, digamos, esa posición, pero lo que nosotros vamos a observar es una suma más como la que se observa en este gráfico, en el cual si sumamos, digamos, A y B, ¿cierto? Estas dos ondas que guardan una frecuencia y una amplitud diferente, cada cual, ¿cierto? Si se suman, es decir, si se emiten a la par en el mismo escenario, pues lo que vamos a obtener es C, que es producto de la suma de ambas ondas. Y obtenemos un perfil de onda que ya es bastante diferente. Si ustedes se dan cuenta, el sumar estas ondas no implica que obtenga un perfil como el del pantallazo, sino que la representación es completamente diferente. Y esto no es un proceso que se pueda hacer solo con dos, sino que se puede hacer casi que con cuantas ondas yo quiera, porque al perfil de onda C yo le sumo D y obtengo E, en el cual cambia aún más el perfil de la onda. Se suman sus valores, ¿cierto? Y a partir, digamos, de esta adición aritmética de todos estos valores, obtengo este nuevo perfil de onda. Estas ondas, cada vez más complejas, son mucho más semejantes a las que se observan en la voz humana. ¿Listo? Por acción de todos estos resonadores y de todos los armónicos, ¿cierto? Y el rebote de estas ondas en las distintas cavidades se devuelve, esa onda incidente va a crear una nueva frecuencia y esa frecuencia se va a sumar y va a crear un nuevo perfil, etc. Bien, digamos que ¿qué otra cosa es interesante observar al momento? Pues bien, como este perfil de onda se hace complejo, es decir, esto me presenta una primera diferencia entre ondas periódicas, es decir, ondas que guardan estos periodos definidos, ¿cierto? Entonces yo tengo ondas periódicas simples, como estas que se observan arriba, ¿no? Como A y B, incluso A, B y D son ondas periódicas simples. Y tengo, por el contrario, C y E, ondas también periódicas, en tanto que esto se repite, ¿no? Digamos que aquí yo podría medir desde este punto amplitud, direccionalidad, y pues el periodo viene a ser como por acá, ¿no? Esto también es una cuestión muy simétrica. Pues bien, estas son ondas periódicas complejas. Entonces, esa es, digamos, también otra distinción importante. Cuando hablamos de tipos de ondas, nosotros contamos con ondas periódicas, al interior de las cuales contamos con simples y complejas. A las ondas periódicas se van a oponer un tipo de ondas que nosotros vamos a reconocer como ondas aperiódicas. ¿Listo? Si apelamos, digamos, a la descomposición de esa palabra o a su comprensión morfológica, pues aperiódica es que no presenta periodos, es decir, que estas estructuras recurrentes que vemos acá, pues no se observan y no se van a observar. Y de hecho eso es lo que vamos a ver ya mucho más claro cuando revisemos un ejercicio práctico. Vamos a revisar este pequeño video en el cual se explica en términos de ejemplos de instrumentos esta lógica del timbre, ¿sí? Y de cómo los armónicos afectan la configuración de este timbre. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a otro video de Arte Sonoro en Línea. En la naturaleza es muy raro, si no imposible, escuchar tonos puros, hechos de una única frecuencia, como el siguiente. Esta es una onda pura de 440 Hz. Pero, ¿qué significa que un tono sea puro? Que está constituido por una sola frecuencia, en este caso por una frecuencia de 440 Hz. En cambio, los sonidos que escuchamos en la naturaleza son ondas complejas, constituidas por varias ondas simultáneas, cada una con una frecuencia particular. Además, en la infinidad de estas ondas complejas, dichas frecuencias guardan cierta relación entre ellas. Escuchamos timbres. ¿Y qué es un timbre? Es la cualidad de un sonido en particular que permite diferenciarlo o distinguirlo de otros, sin importar que todos suenen a la misma altura y con la misma intensidad. Todas las notas
que acabas de escuchar están a la misma altura. La diferencia entre ellas depende de la forma y naturaleza de los elementos que entran en vibración para generar el sonido específico. ¿De qué está hecho el timbre? La riqueza de un sonido, como por ejemplo una nota generada por un instrumento musical, está constituida por la suma de varias frecuencias distintas. A la frecuencia más baja se le llama fundamental, y el tono que produce se utiliza para nombrar la nota. A las siguientes frecuencias se les llama armónicos o parciales de la frecuencia fundamental. Los armónicos son múltiplos enteros de la fundamental. Por ejemplo, los armónicos de una onda de 110 Hz serán los siguientes. A esta sucesión se le llama serie armónica. También tenemos parciales, que son tonos diferentes de la fundamental, multiplicados por fracciones. Y también existen subarmónicos, que son divisiones del número entero de la frecuencia fundamental. Los instrumentos que generan tonos definidos producen principalmente armónicos. En cambio, los instrumentos de tono indefinido, como muchas percusiones, producen parciales. Veamos los intervalos de la serie armónica desde la fundamental hasta el armónico 16. En este ejemplo, nuestra nota fundamental es Do. Tenemos como segundo armónico otro Do, un tercer armónico que es Sol, el cuarto armónico es Do. Vale. Digamos que pauso aquí porque, pues para fines de lo que nos compete, esta sistematización ya a partir de la teoría musical, pues no nos es tan relevante. Simplemente voy a hacer, digamos, una transición. Digamos que esta serie armónica o estos nombres de notas, do, re, mi, fa, sol, así, corresponden a frecuencias específicas y eso es lo que está proponiendo allí. Digamos, el hecho de que el primer armónico y el segundo tengan el mismo nombre es porque en términos matemáticos pues guardan una proporción de 1 y su doble, ¿cierto? Al doblarlo pues yo obtengo, digamos, la misma nota más alta. Bien. ¿Al momento alguien tiene preguntas? ¿No? Ok. Entonces, les voy a presentar dos recursos. El primero es, se los voy a copiar, digamos, enteros, como copiar. El primero es un artículo que, como verán, apela a la física por un tubo, en la cual se nos explica, digamos, este modelo de tubos, ¿cierto? A partir del cual nosotros vemos cómo al interior de una estructura de este tipo, las moléculas de aire tienen cierto recorrido, entonces se nos explica como una onda, digamos, sí implica de alguna forma un pequeño movimiento de las moléculas de aire, ¿cierto? Un movimiento longitudinal. Esto no implica un desplazamiento en términos de que se va a mover la materia ya bien, o sea, digamos, dicha en términos de se mueve, se desplaza, sí, se está corriendo pues de su lugar, sino que el movimiento es mucho del ámbito de una tensión, entonces como que se aplica una presión y ¡pum!, se devuelve, ¿cierto? Ese texto, pues es de interés para quienes quieran andar, digamos, en la característica o en la física de este fenómeno. Pues digamos que el objeto de este curso es presentarles a ustedes una abrebocas y los recursos suficientes para que ustedes puedan ahondar en él. Ahora, respecto a las características acústicas del sonido ya propiamente aplicadas al ámbito fonético, este link y esta página específica del Laboratorio de Fonética de la Universidad, creo que esta es Autónoma de Barcelona, también nos presentan mucha información útil. ¿Listo? Y se los presento como un recurso de estudio para pues aclarar como sus dudas y demás. Bien, ya que hemos hablado de la cualidad del sonido, ¿cierto? Vamos a hablar ahora de la articulación de los sonidos consonánticos y vamos a procurar articular algunos de estos elementos. Pero antes, me gustaría mostrarles en práctica, digamos, los tipos de onda que van a ser relevantes para nosotros.
Entonces, el primer tipo de onda que vamos a ver es una onda periódica simple. Digamos que el silbido es aquello que es capaz de producir el humano más cercano a una onda periódica simple, como un tono puro, ¿cierto? Veamos que esto es difícil de ver en la naturaleza, sin embargo nosotros como humanos somos capaces de producir algo semejante. ¿Listo? Entonces, ¿qué estamos observando en Pratt? Ustedes pueden ver mi pantalla, perdón. Sí, señor. Vale. Nosotros, ¿qué observamos acá? Primero, vemos que al acercarnos al oscilograma, tenemos esta estructura periódica, ¿no? Entonces se observan los distintos periodos que conforman esta onda. Ahora, como onda periódica simple, yo observo en el espectrograma concentración de energía a una única frecuencia. ¿Qué frecuencia es? Le puedo preguntar a Brad. Esta frecuencia es 2240 Hz aproximadamente, ¿no? Hay puntos, digamos, en los que esto varía. Varía un poco, pues, porque no soy una máquina que sirva, digamos, perfecto a esa frecuencia. ¿Listo? Esta es una onda periódica simple, digamos, observándola tal cual se está dando. Ahora, una onda periódica compleja es como aquella que se observa en el caso de las vocales. Aquí vemos que primero es mucho más complejo la estructura en términos de cómo se ve en el espectrograma. Abajo ustedes ven que hay muchos más puntos de concentración de energía. Y cuando vamos a ver la onda, vamos a ver que igual se presenta periódica, es decir, ¿hay algo aquí que ustedes vean como recurrente, cíclico, periódico? Se los pregunto, ¿o no? Sí, bien, partamos de esa intuición gráfica. El asunto es que aquí ya no observamos esos periodos como perfectos que observábamos en el caso del silbido, sino que aquí ya se contemplan, digamos, mucho más complejo este perfil de onda. Se observa mucho más compleja esta estructura. Si yo quiero medir, digamos, cada uno de estos ciclos, pues yo aquí ya me tengo que tomar, digamos, un poco más de precauciones y, por ejemplo, pensar si yo mido acá, digamos que esto va a corresponder más o menos con esta región de aquí. Igual yo puedo medir, digamos, la misma amplitud, la misma direccionalidad, entonces voy a suponer, y simetría también, digamos que el criterio de simetría es importante para reconocer los distintos periodos, en especial en estas ondas complejas, porque yo puedo encontrar, digamos, picos similares, pero en ocasiones que no tengan o que no se haya cumplido todavía el ciclo, pues, de toda la onda periódica compleja. Pero bien, esta es una onda periódica compleja, mucho más cercana, digamos, a la voz humana, es una vocal, es una A. En el oscilograma y en el espectrograma, pues, se observan características específicas. Una cosa que no vimos de las vocales, que es importante recordar, es el hecho de que, como son emisiones en las que no hay obstáculos, pues se presentan con mucha energía acústica, es decir, esto se observa bastante oscuro, ¿sí? En conjunto. Bien, hay otro tipo de sonidos, otro tipo de ondas, las ondas aperiódicas, de las cuales les estaba hablando en el chat. Estas ondas aperiódicas, digamos que se pueden también catalogar, ¿cierto?, entre ondas aperiódicas normales y una subclase que serían las impulsionales. Vamos primero a revisar las ondas impulsionales como una subclase de las ondas aperiódicas. Entonces, estas ondas impulsionales, como su nombre indicará, son las que se producen producto de un impulso, ¿sí? Un único impulso. Entonces, les voy a presentar distintos tipos. Un aplauso producirá una onda impulsional. De hecho, este aplauso fue bastante marcado, por lo cual vamos a tener un gran pico de intensidad, de amplitud, recordarán, ¿cierto? Tenemos gran amplitud, pero vemos que esa amplitud se disipa, es decir, de aquí en adelante no tengo periodos. De hecho, esto tiende a desvanecerse, ¿cierto? Y esto dura muy poquito tiempo, esto en términos de segundos
dura 0.08 segundos, lo que es, ¿cierto? Lo mismo que 86 milisegundos. Bien. ¿Ven ustedes aquí un patrón que sí sea repetitivo? Que sea periódico. Digamos que uno podría sobreinterpretar y decir, ah, sí, mira aquí se ven estos picos y demás, pero si nos acercamos, el asunto es que esto se presentará tan aleatorio, ¿cierto? Que quizá si nos acercamos muchísimo, lleguemos a decir, ah, no, mire, pero es que aquí sí hay algo que se repite, esto se repite aquí y demás, pero es que esto es una unidad de tiempo tan pequeñita que realmente no alcanza a contemplar lo que sería, digamos, un periodo bien definido como en el caso de las ondas periódicas. Sé que es un poco extraño definirlo en función de lo que no es, pero pues es que no se está observando aquí esa periodicidad. Bien, estas son, digamos, ondas del tipo impulsional. Esto también lo podemos ver en usos más recurrentes como en el beatbox, tipo, digamos que cada uno de esos sonidos como apela a imitar la percusión, pues va a presentar distintos tipos de ondas impulsionales. Bien, pues que van a manejar, digamos, esa misma lógica. Ahora, hay un tipo de ondas aperiódicas que sí se sostienen, que sí están mantenidas, digamos que no son un único impulso, como, digamos, la S en español, que yo puedo mantener por cuanto tiempo, digamos, cuente con ese flujo agresivo de aire. Entonces vean que esta tiene una duración ya más constante, no es un único impulso. Sin embargo, su carácter, digamos, aperiódico, pues se presenta. Vean, a esta distancia se observa completa aleatoriedad en esta forma de onda. Yo me puedo acercar más y más y más y más. Y digamos que esa aleatoriedad puede parecer que se desvanece, pero es que miren cómo cada onda tiene su propia amplitud. Pareciera que la duración se rompe en ciclos que no se pueden, digamos, predecir. Entonces todo esto define una onda aperiódica. Bien, esos son más o menos los tipos de onda que nosotros vamos a tratar cuando hablemos del sonido de las lenguas. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hablar de la articulación de los sonidos consonánticos. Bien, digamos que en este punto voy a hacer una pequeña, digamos, advertencia, y es cuando lleguemos ya a la parte de consonantes oclusivas y expliquemos de forma como introductoria su articulación, vamos a dejar allí la sesión porque comprendo son bastantes conceptos los que hemos venido tratando. Espero esto esté claro. Bien. Digamos que nosotros vamos a intentar ligar un poco este conocimiento de acústica, ¿cierto?, con la articulación de las consonantes en este punto. Para eso primero tenemos que recordar qué implica todo este proceso de fonación o de articulación. ¿Listo? Entonces, a partir de una descripción fonética, articulatoria, ¿cierto?, nosotros describimos los sonidos consonánticos pulmónicos a partir de tres rasgos principales. En inglés se presentan a través de esta sigla, VPM, que pues expresa Voice, Place and Manner. En español tenemos que hacer un poco de cierta gimnasia de traducción, porque este primero, Voice, que pues nosotros podríamos traducir intuitivamente como voz, de hecho apela a un criterio que yo personalmente opto por llamar sonorización o sonoridad, presencia o no de sonoridad, y que en algunos textos también se refiere como fonación. Pero realmente esto a qué apela? Pues a la vibración o no de cuerdas vocales. Si contamos con vibración o no. ¿Cuál es, digamos, como la configuración laríngea? Bueno, esto ya lo vemos en un momento. La parte, digamos, o el criterio del punto, place, pues apela a esto que ya hemos visto, en qué región, ¿cierto?, del aparato fonador se produce la articulación del sonido, y manner o modo apela a cómo el flujo de aire, digamos, está siendo modificado, y es sobre esto específicamente nos vamos a centrar hoy. Pues estos rasgos se basan en propiedades articulatorias observables y también guardan estrecha relación con el modelo fonológico de rasgos distintivos.
Digamos que este modelo fonológico, pues como que de las últimas versiones, es aquella propuesta por Jacobson y Hall, aunque hay otras, pues más recientes, algunas pues no sé, nacidas en el marco de otras fonologías, como o de otras teorías en el marco de la fonología, como la fonología de la optimidad o de la optimalidad, en el cual se presentan, digamos, como otros criterios para definir esto. Pero la teoría de rasgos, como clásica, ¿no? Es aquella que apela a esta serie de oposiciones de más o menos, de presente o ausente de un rasgo específico. Entonces, digamos que la articulación permitió llegar a el reconocimiento y la clasificación de las características articulatorias de un sonido propio de una lengua permitió llegar al establecimiento de esa fonología de rasgos, ¿no? Bien, vamos con el primero de los, digamos, criterios. Este lo hemos tratado ya en el curso. Es sonorización. Específicamente les pediría que empleemos la terminología, ¿cierto? Como en el marco del curso. Sin embargo, lo que les digo, en la literatura ustedes se pueden encontrar que tanto fonación como voz apelan a este fenómeno. Y pues es que este concepto refiere al estado de la glotis a la hora de producir determinado fono. Ustedes recordarán este video en el cual veíamos cómo es la laringe, ¿cierto? Y como de cierta forma este nos presenta los distintos estados de la glotis que vemos aquí, ¿cierto? Bueno, se ve un poco difusa. He allí la glotis, ¿cierto? En este caso pues estará vibrando. Recordaremos los estados de la glotis, ¿no? Puede estar abierta, sin vibración, puede estar cerrada y vibrando, puede estar más o menos abierta, ¿cierto? Con cierto grado de apertura allí para permitir una vibración determinada. Y pues bueno, aunque el concepto de voz nos permite diferenciar entre sonidos sordos y sonoros, hablar de la cualidad de voz es mucho más complejo. Y recordarán ustedes de la lectura del capítulo de ese segundo del libro de Introducing Phonetic Science, cuando nos hablaban de los distintos tipos de voz, como la voz de alto, de susurro, la voz crepitante o voz rota, ¿cierto? Pues de esta refiere a los distintos estados de la glotis, ¿cierto? Los distintos estados en los cuales yo puedo modificar mi voz para crear como distintas voces. Yo puedo empezar a hablar así, o puedo empezar a hablar así. Y todo esto va a ser un juego, ¿cierto? Producto de la configuración específica de la laringe. Bien. El segundo criterio, pues este punto de articulación, digamos que lo vamos a ver con mayor profundidad ya mismo. Entonces ustedes recordarán algunos de los órganos, ¿cierto?, que componen el aparato fonador, y pues que algunos de ellos reciben el nombre de articuladores en tanto que están adquiriendo una disposición específica para articular un sonido, ¿cierto? Entonces, pues bien, reconocemos los labios, los dientes, los alvéolos, y todas estas estructuras pues dan nombre a un punto de articulación específico. Tenemos el punto de articulación bilabial, ¿cierto?, que involucra ambos labios, el punto de articulación labiodental, que involucra, digamos, la acción del labio inferior junto con los dientes de la mandíbula superior, los puntos de articulación dental e interdental, pues que requieren, digamos, la acción de los dientes, ¿no? Entonces, hay uno en el cual, digamos, la lengua se desplaza hacia el diente, los dientes, perdón, de la mandíbula superior, y hay otros en los cuales se desplaza hacia los dientes de ambos, digamos, ambas cadenas, tanto de la mandíbula superior como de la inferior. Este sería el interdental. ¿Listo? Entre dientes, básicamente. Justo después encontramos esta estructura, el alvéolo, como se los decía, es como una estructura, pues lo podemos pensar como un conjunto de conos, ¿cierto?, que forman una cresta, entre ellos, de ahí que se hable de la cresta alveolar. Y pues esos son los conos en los cuales se anida cada uno de nuestros dientes, allí están anclados. Ahí tenemos varias, digamos, posibilidades articulatorias. En español específicamente ese es un punto de articulación bastante productivo. La zona postalveolar, que es justo después de los alvéolos. Allí tenemos articulaciones retroflejas y palatoalveolares. Luego tenemos la zona palatal, que es como esta, la número 6, ¿cierto? Allí la lengua se ubica en una posición distribuida. Cuando veamos estas articulaciones, vamos a ver cómo toda esta parte de la lengua
como el centro y la parte posterior, perdón, y anterior, se ubican distribuidas en toda esta región. Luego tenemos la región velar, que es cuando ya apelamos a esto que se denomina el paladar blando, ¿cierto? Y justo después de ella, la región o el punto de articulación uvular, pues la terminal del velo se denomina úvula. Esta es la que se encarga, digamos, del reflejo del vómito y demás. Y bueno, después tenemos la zona faríngea, que en español pues es un poco difícil imaginarse una consonante faríngea, a no ser que sea así un poco forzada, tipo como el sonido de Holtz. Pero sí se está presente en otras lenguas, como estas lenguas semíticas. Es que no recuerdo muy bien la categoría. De las lenguas árabes, pues estas que se asocian, ¿no?, como a la cultura musulmana y demás. Pero es toda una familia de lenguas emparentadas y es súper grande y utilizan muchas consonantes explicativas faríngeas. Bueno, muchas no, las utilizan al menos. Bien, aquí vemos el caso, digamos, de la elección que realiza una lengua, como lo es el inglés, de estos distintos puntos de articulación. Entonces, digamos que cada lengua realiza su propia elección. En cambio, en el caso del inglés, vemos cómo tenemos tanto sonidos bilabiales como labiodentales, interdentales, alveolares, postalveolares, cosa que no ocurre, digamos, en español, a no ser que hablemos de una fricada, ¿cierto? Pero pues aquí vemos como tres segmentos distintos, como estos tres fonemas, ¿no? Se asocian a este punto de articulación. En español apenas tenemos, pues, uno, ¿no? E incluso llegamos a tener consideraciones del orden glotal. Como en español tenemos, digamos, esta aplicativa glotal para decir jugar, ¿cierto? Pues en inglés decimos happy. O esta parada glotal en ciertas interjecciones, perdón, del inglés. Bien, nos vamos a centrar en el modo de articulación. En este necesitamos hacer como varias consideraciones. Lo primero, digamos, que vamos a pensar es esto. Este concepto del modo de articulación refiere a la forma en que se modifica el flujo de aire a través del aparato fonador, ¿cierto? Para lograr, digamos, la emisión de un sonido, su producción, su proferencia, ¿sí? Decirlo, digamos, en voz alta. Entonces yo tengo tres esquemas que resumen básicamente los tres principios a partir de los cuales se articulan todos los modos de articulación. Entonces, este esquema que se presenta aquí, digamos que está teorizando el funcionamiento del aparato fonador, y les explico más o menos de qué va la cosa. Tengo yo un pistón, es decir, un pistón es esta estructura que empuja, ¿cierto? En el caso de un motor, de un vehículo, pues esto está siendo empujado por la explosión de la gasolina aquí. Pero en este gráfico, este pistón lo que está representando es, digamos, un empuje, ¿cierto? El empuje que realiza, digamos, el diafragma, ¿cierto? Y pues que tiene efecto sobre los pulmones y el cual causa, obviamente, un flujo agresivo de aire. Entonces este pistón lo que está representando es ese flujo agresivo de aire, es decir, el aire va hacia acá. En este primer esquema, o en este primer gráfico, lo que observamos es cómo ese pistón empuja aire en un tubo que se encuentra abierto completamente, ¿cierto?, en su extremo. Es decir, ¿qué le pasará al aire que está acá? Pues fluirá libremente, ¿no? Los fluidos tienen como distintos tipos de flujo. Uno de ellos es el flujo laminar, en el cual digamos como que todas las moléculas se mueven paralelas, como en distintas capas, como si fueran láminas, y digamos que aquí nosotros podríamos imaginarnos eso. Las moléculas de aire, digamos que saldrían sin ningún problema hacia afuera, y esto implicaría una cosa, y es que no va a haber un aumento de presión en todo este sistema. El aire aquí se mueve, digamos, hacia afuera sin complicación alguna. Este tipo de esquema caracteriza la articulación de los sonidos vocálicos, ¿bien? Y de otro tipo de sonidos, como los sonidos, en algunos casos, nasales también. Y porque, pues, digamos que los sonidos nasales, una vez el velo desciende, este que está acá, pues lo que vamos a tener es que el flujo de aire se va a dar por allí, por la nariz. ¿Listo? Bien. El segundo esquema va a representar, digamos, ya un tipo va a implicar un manejo del aire diferente. ¿Por qué?
aquí en este segundo esquema yo igual tengo la idea del pistón empujando aire. El asunto es que aquí yo tengo un bloqueo, ¿cierto? Completo del tubo. Es decir, aquí no hay, no fluye libremente el aire. Sin embargo, este pistón sigue empujando el aire. Lo empuja, lo empuja, lo empuja. ¿Y qué le pasará a ese aire allí? Aumentará, digamos, su presión. Se comprime. Para entender esto, sería bueno revisar, digamos, los principios pues, que subyacen a la ley de Boyle, perdón, respecto a la química de los gases. Y vamos a ver este pequeño video. Para los gases, la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Si mantienes todo lo demás constante y elevas la presión de un gas, su volumen disminuye. Y mientras crece el volumen que ocupa un gas, la presión se reduce. Si aplicas presión sobre un gas, lograrás que se comprima, haciendo que ocupe menos espacio. Imagínate un contenedor rígido que mide cuántas veces las partículas del gas chocan contra los costados. Cuanto mayor sea el número de partículas que chocan contra los costados, mayor será la presión del gas en el contenedor. Si achicas el contenedor, lo que harás es comprimir el gas. Las partículas de gas chocarán más veces contra los costados por cada segundo, lo que significa que la presión es mayor. Si mantienes constante la cantidad de partículas de gas, pero agrandas el tamaño del contenedor, habrá menos colisiones contra los costados por segundo. Esto implica que hay menor presión. Robert Boyle descubrió la relación inversa entre la presión y el volumen, determinándola como una ley de los gases. Bien. De allí en adelante empiezan a hacer como una descripción nuevamente de las ecuaciones que explican todo este proceso y pues bueno, nuevamente sabemos que esto no es 100% de nuestro interés al momento. Pero lo que nos vamos a imaginar es precisamente esto. Digamos que la ley de Boyle se creó para gases, ¿no? Pues bueno, un gas es un fluido y pues vamos a suponer que el aire es un gas, ergo, un fluido, ¿listo? Entonces, vamos a suponer que en este caso las moléculas de aire se van a comprimir, se van a comprimir, se van a comprimir, y digamos que la diferencia de presión que se da entre este sistema interno y afuera, ¿cierto? Afuera de ese sistema, pues se va a tener que compensar. Una vez se realice la liberación de este obstáculo, pues yo voy a tener una diferencia de presiones que va a crear una onda impulsional, ¿sí? Va a crear una onda de este tipo, casi como una pequeña explosioncilla. Oclusión significa o apela a la idea de cierre, ¿cierto? Que algo se está cerrando. Y una vez ese algo se cierra, digamos que en el caso de la lengua, en el caso de las lenguas, o en el caso de, digamos, de la voz humana, tengo yo este pistón que está empujando aire, y una vez esto se libera esa presión. En el caso de los sonidos oclusivos, que son, digamos, objeto de nuestras primeras sesiones, pues esto es lo que yo obtengo. Yo obtengo una diferencia de presión que crea esta idea de pequeña explosión. Por eso nosotros podemos decir pa, pa. Pero en inglés, digamos que se manipula esto un poco diferente. Esto se crea de tal forma que esa oclusión es un poco más controlada y por eso no tenemos, digamos, palabras tipo pie, sino pie, ¿cierto? O, bueno, otras. Bien, el tercer esquema nos presenta una articulación en la cual yo tengo un estrechamiento bastante pronunciado, es decir, la salida se reduce un montón, se reduce a menos digamos, la mitad, ¿cierto?, del diámetro, si nos imaginamos que esto es un tubo. Y pues ven, aquí lo que va a pasar es que nuevamente las moléculas de aire se van a estar siendo comprimidas, puesto que su flujo no es como libre, sino que se restringe a esta pequeña cavidad, y pues lo que nos vamos a imaginar es cierta turbulencia allí, pero aquí también contamos con aumento de presión. Entonces, digamos que para visualizar esto podemos imaginarnos estos gráficos o estos esquemas, ¿cierto?, de aerodinámica. Entonces, por ejemplo, el edificio Burj Khalifa cuenta con estos videos que son bastante vistosos, ¿cierto? Esto es como uno de los edificios más altos del mundo, si no el más alto al momento, y en el que se nos presenta, digamos, cómo interactúa el aire con su forma. Entonces, estas zonas de acá son las zonas de llamada turbulencia, y es lo que nos podemos imaginar allí en esas articulaciones, ¿cierto?, en las cuales vemos el estrechamiento.
Bueno, pues ustedes sabrán que esto básicamente lo que está simulando es cuál es la fuerza o el efecto del viento sobre un edificio tan alto, pues para hacer los cálculos y que esto no se vaya a caer. Entonces ustedes ven como hay zonas en las que es súper intensa la velocidad del viento y la turbulencia específicamente. ¿Alguien levantó la mano? ¿Preguntan alguna cosa? ¿No? Vale. Listo. Entonces, bien, esta diferencia entre estos tres esquemas, ¿cierto?, de articulación, van a diferenciar de entrada lo que son los sonidos sonorantes de los sonidos obstruyentes. Sonidos obstruyentes van a ser todos aquellos en los que haya aumento de presión, ¿listo? En los que algunos de estos dos mecanismos estén implicados. Mientras que los sonidos sonorantes van a ser aquellos en los cuales haya un flujo libre, no aumento de presión. Básicamente esto es una definición bastante teórica entre uno y otro, pero no es la única. Digamos que a partir del modo de articulación y de esto que hemos visto, podemos diferenciar entre consonántico versus vocálico, objeto de su primera guía, obstruyente versus sonorante, como se los había presentado, y etcétera, según digamos también toda esta clasificación de los sonidos de la voz humana, ¿cierto? Los sonidos del habla, a partir de estos rasgos. Lo que observan ustedes acá, en este gráfico, espero en algún punto exacto se quitó, es digamos un diagrama de gradaciones, ¿cierto? En el cual en un extremo tengo las consonantes y en otro las vocales. Entonces, pues voy desde aquellos cuya articulación implica, digamos, como estas obstrucciones, estos cierres, estos obstáculos, a las vocales que, pues, ya sabemos, no tienen nada de ello. En medio se ubican estos sonidos, pues, que están orientados, digamos, hacia el conjunto al que más se parece. Entonces, las consonantes líquidas, si bien también tienen, digamos, cierta configuración de índole de obstáculo, ¿cierto? No logran ese espacio específico, ¿cierto? No logran cierres específicos, no logran, digamos, esa obstrucción completa, que sí logran, digamos, otras consonantes obstruyentes. Y digamos que esa es la lógica, más o menos a nivel de obstrucción vienen las consonantes obstruyentes como las que más logran estos obstáculos, luego las sonorantes, luego las líquidas, luego los lights y luego las vocales. Finalmente, es necesario reconocer una cosa y es que existen diferencias entre fonos o fonemas. Bueno, fonos en cuanto a que apelo a su articulación, pero pues obviamente también podemos hablar de ellos en términos de fonemas si se habla de generalización. Que tienen que ver respecto a la salida del aire. Entonces, casi todos los fonos, digamos, y los fonemas que se clasifican en el API, salvo que no tengamos la especificación lateral, se van a pensar como sonidos medios, es decir, en los cuales el flujo del aire se va por el medio, ¿cierto?, de la cavidad oral. Porque digamos que esta diferencia entre fonos medios y laterales también va a ser significativa y perceptual. Van a producir ondas diferentes, ondas de sonido diferentes. Entonces, bien, digamos que la sesión de hoy sé que ha sido bastante extensa, la vamos a concluir revisando algunos elementos de lo que son la articulación de las consonantes ocluidas. Nos vamos a ir al Sing Speech y vamos a recordar cómo al articular un sonido oclusivo, en inglés tenemos este nombre, plosive. Digamos que lo que vamos a hacer de aquí en adelante, una vez hemos revisado la cualidad del sonido, que hemos revisado esto con, digamos, mayor detenimiento, es que vamos a ir uno por uno de estos, por cada modo, ¿cierto?, de articulación, mirando como sus características específicas, cuáles son sus implicaciones acústicas y articulatorias. Entonces vamos a iniciar con los sonidos oclusivos. Digamos que lo que estamos viendo allí, vamos a apelar a esta lógica, digamos, de pensar la articulación en tres momentos, en tres fases, ¿cierto? Entonces lo que vemos en principio, en términos articulatorios, es el acercamiento de los articuladores. Este acercamiento, para el caso de las oclusivas, implica un cierre, un estrechamiento. Entonces, lo primero que tenemos es un acercamiento, / cierre.
Ese cierre es sostenido, ese cierre es constante y ese cierre es fijo. Absolutamente toda la salida, digamos, de aire se obstaculiza, se cierra, casi que como una compuerta allí, se cierra. Y luego, ¿qué ocurre? Como vamos a ver en el video, una vez se cierra, se tiene como un momento de mantenimiento, ¿listo? Este segundo va a ser mantenimiento, bastante similar al que hablábamos cuando hablábamos de vocales. ¿El asunto cuál es? Pues que en ese mantenimiento, como yo tengo un cierre, digamos, como estamos apelando a este segundo esquema, perdón, de articulación, entonces tengo yo un cierre, ¿cierto? Que se produjo luego del acercamiento y el cierre. Tengo yo luego ese flujo de aire que quiere salir, pues durante el mantenimiento va a aumentar la presión, ¿cierto? Del aire al interior de una consonante oclusiva, para finalmente conducir a su, ¿qué será? Liberación. La liberación, o en el caso particular de las oclusivas, la oclusión literal, perdón, liberación, vamos a llamarle pequeña explosión, ¿sí? Si nosotros esto lo vemos, digamos, en Pratt, y yo hago los mismos sonidos que la señora que acabamos de ver, que es Janet Beckett, apá, y pi, pues lo que vamos a ver es cómo cada una de estas, digamos, fases, ¿cierto?, se relaciona con, con la información acústica que se presenta en Pratt. Entonces, lo primero es reconocer las vocales. Como yo les he dicho, pues las vocales son emisiones sin obstáculo. Entonces, estas vocales pues se observan como los puntos más, digamos, intensos, ¿sí? Y es fácil identificar vocales por la estructura de formantes, es decir, la de estos punticos rojos que realmente representan estas, digamos, hileras de negro. Esas son vocales. La oclusiva se vendría a ser esta de acá. Entonces ustedes pueden ver casi como una franja de intensidad, casi que como un muro se presenta ahí. Pues porque esta es la diferencia de presión que les digo. Esta es la explosión, esta es la oclusión. Esa es la P, ¿cierto? Pues que no es una P, sino que es una oclusiva bilabial sorda. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué tipo de onda es? Vemos que es una onda impulsional, ¿cierto? Producto de esa explosión. El asunto es que esa onda impulsional está sucedida, ¿cierto? O es sucedida por una onda periódica compleja, la de la vocal. Entonces vemos cómo el habla es de hecho una sucesión de todos estos tipos de onda que veíamos, ¿cierto? Tenemos tanto ondas periódicas complejas como ondas aperiódicas, impulsionales o no impulsionales, simplemente ondas aperiódicas con mayor duración. Y el asunto es que de aquí en adelante vamos a identificar cómo cada sonido se corresponde con estos tipos de onda y con estos valores acústicos de duración, frecuencia, ¿cierto? Y amplitud, para lograr nosotros, digamos, a partir de la evidencia tangible que vemos en el programa, etiquetar estos sonidos y caracterizarlos, porque a partir de la acústica nosotros podemos ver qué está cambiando, qué no. A partir de la acústica, digamos, podemos mirar cuál es el punto exacto de articulación sin tener que estar, digamos, hurgando en la persona. Esto es más complejo de lo que parece, y la verdad yo creo que va a ser muy pesado, digamos, si ahondamos hoy mismo en las características de los sonidos oclusivos, ya con todo el detalle y las fases y demás. Entonces yo quisiera dejar la sesión aquí. Voy a detener la grabación